datos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y ahora platicamos con Ken Birk, Puente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el retraso en la aprobación de la reglamentación de la Ley de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder conversar de este tema al cual le hemos dado el seguimiento oportuno, pero que ahora pues vemos con preocupación este retraso. ¿Hay justificación para el retraso? Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Quizá la respuesta a una pregunta sí tiene que ver con entender un poco la complejidad de nuestro proceso legislativo, al cual muchas veces no estamos tan acostumbrados. Nosotros recordemos que tenemos un sistema bicameral en donde las dos cámaras tienen potestades legislativas y en ambas cámaras tienen la posibilidad de hacer modificaciones importantes o menores a los proyectos legislativos. Solemos estar acostumbrados a que cuando se aprueba en una cámara, inmediatamente se aprueba en la otra, pero realmente está en las facultades de la cámara revisora meterle mano, llamémosle así, a la legislación que se apruebe en una. En esa etapa estamos. Es decir, después de la aprobación de la reforma constitucional, de la ley general, viene otro paquete de leyes que incluye la Ley Federal de Transparencia. Esta ley federal fue aprobada ya en el periodo legislativo anterior, en el periodo ordinario de sesiones, por la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Fue turnada a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados hoy está en proceso de aprobación de la misma. ¿Todavía está a tiempo? Sí, todavía está a tiempo. El plazo legal, digamos, para su aprobación es el actual periodo que concluye en mayo. Y, pues, ¿qué podría pasar? Hay dos escenarios. Uno, que se apruebe con cambios y que regrese a la Cámara de Origen, lo cual siempre representa un riesgo de retraso y de que además le puedan meter mano a temas en donde ya había acuerdos previos. Pero también la otra posibilidad es que se aprueben sus términos. Si se aprueban sus términos, es enviada ya al Ejecutivo para que se publique, para que en su caso la sancione y si está de acuerdo la publique en el Diario Oficial de la Federación. Ajá. Dos cosas. Hay la posibilidad de que existan modificaciones a la minuta del Senado y hay la posibilidad también de que se abran las puertas a nuevas negociaciones y quizá hay algunos expertos que hablan de que esto pudiera implicar retroceso en el tema. Sí, yo estaría, la primera respuesta sería sí existe la posibilidad. De hecho, es alta la posibilidad de que haya retrasos. Yo tuve la oportunidad de ser invitado hace un par de semanas al foro de análisis sobre la transparencia por parte de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados. Y durante el foro estuvimos platicando con los miembros de la comisión. En ese momento me quedó la percepción de que todavía no había un acuerdo sobre aprobarlo en sus términos la minuta del Senado. Cuando percibí esto, pues mi mensaje con ellos fue: miren, ustedes están en su derecho de hacerle modificaciones porque tienen esa facultad para hacerlo. Solo que tienen que saber que el riesgo es muy alto. Y el riesgo es alto porque no es que la Ley Federal de Transparencia, o la minuta me refiero, sea perfecta. Tiene, por supuesto, debilidades, cosas que se pueden corregir. Pero el regresarla al Senado significa reiniciar prácticamente el proceso legislativo y se abre nuevamente la mesa de negociación sobre sus contenidos. Y cuando se abre la negociación, pues todos sabemos que la negociación implica también la posibilidad de generar algunos retrocesos de acuerdos que ya tenían previos respecto de a algunas obligaciones que tienen los sujetos obligados para dar
información a la sociedad. Uh-huh. Y a propósito de sujetos obligados, creo que sería bueno, y me da la impresión que todavía no se ha socializado lo suficiente la propuesta y por supuesto el contenido de una futura ley. ¿Podríamos hablar de cuál es la información relativa a actos de corrupción específicamente que implica la ley? Nos preocupa acá en Coahuila una cuestión que nos parece fundamental, y es el criterio de reserva de documentos y las justificaciones que se hacen para reservar dichos documentos. Es decir, siempre está implícito el tema de por seguridad, por cuestiones de gobernabilidad, etcétera. ¿Se vale sobre todo cuando hablamos de temas en materia económica? Bueno, justo una de las cosas que se retiraron del proyecto fue el tema de la estabilidad económica, es decir, que el Banco de México pudiera apelar a ello. Pero lo que sí sigue estando y seguirá estando es en materia de seguridad. Ahora, lo importante en todo caso es que la reglamentación que exista respecto de los criterios de seguridad quede muy claro para que no esté sujeto a la interpretación, ya sea del consejero jurídico o de algún funcionario de segundo nivel que pudiera justificar, digamos, casi de oficio cualquier solicitud que se le haga. Es muy importante que en todas las solicitudes que tengan alguna reserva de información esté plenamente justificado, y eso lo va a revisar y sancionar en todo caso el INAI. Esta parte quedó zanjada en la ley general. Ahora serán los congresos locales los que hagan las adecuaciones a su marco normativo. Estamos todavía en tiempo. Sí, las leyes en los estados están siendo aprobadas, van en tiempo, pero digamos que la preocupación es alta porque notamos que a pesar de que estamos en tiempo, es lento el proceso en los congresos locales. Uh-huh. Y sí, como bien dices, hay resistencias, por supuesto que hay resistencias, pues quienes han administrado la información muchas veces hacen uso de aquella frase en la que la información es poder, y entonces con el uso de la información se fortalecen a sí mismos. Esto se ha transformado, esto ha cambiado, y en las nuevas condiciones de la democracia contemporánea, esto sin duda se va a transformar. Nuestra obligación como ciudadanos, como especialistas, como externos a quien administra la ley, es estar al pendiente de que justamente la información que nosotros necesitemos para el desempeño de cualquiera de nuestras actividades esté disponible, y si no lo está, demandemos que lo esté. Ahora existen instancias más allá de lo local a las cuales se puede apelar, en este caso el INAI. Uh-huh. Y el INAI no es que decide libremente, sino que tiene un marco normativo que lo regula y siempre va a garantizar el acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad. Doctor, creo que es muy importante saber, conocer si realmente podemos poner tantas expectativas en la creación o en la modificación de una ley, porque nos hemos llevado pues ciertos fiascos, ¿no? Con todo este proceso de las reformas, donde esperábamos tanto y vemos tan pocos resultados. Sí, tienes toda la razón. Muchas veces creo que le hemos dado a la ley un carácter casi mágico en el que puede transformar por sí misma nuestra realidad. Y eso es totalmente falso, y esto tenemos nosotros que ser muy realistas respecto a ello. La ley nos permite tener un marco normativo que regula el comportamiento de los individuos, pero la propia ley no modifica necesariamente el comportamiento de los individuos. Para ello se requiere constituir instituciones, se requiere un andamiaje organizacional de esas instituciones, pero también se requiere una cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad no basta con la creación de una ley, sino que se requiere
de la puesta en práctica de esos principios de apego a un marco normativo aprobado. Entonces, tienes toda la razón. Creo que el primer paso lo hemos dado al tener un marco normativo, me parece a mí, de avanzada, como no lo tienen muchos países. Pero el segundo es que tengamos ahora ciudadanos que hagan uso de esos instrumentos legales que ahora están a su alcance. Si nosotros tenemos dudas respecto al desempeño de nuestras autoridades, porque creemos que no son claros los criterios en los cuales nos cobran el agua, si creemos que el valor catastral de nuestras casas en las que hacen el cálculo del predial está mal hecho, etcétera, debemos requerirle a la autoridad que nos dé explicaciones. De eso se trata, que las autoridades se den cuenta, de que expliquen, de que informen, de que expliquen y de que justifiquen sus decisiones. Solamente de esa forma podemos hacer que la ley valga. De lo contrario, si no hacemos uso de ella, será un pedazo más de papel. Kembier, buenos días, le saluda Juan Ceballos. Juan, un gusto saludarte. Igualmente, y bueno, pues Juan Pardinas les recordó a los legisladores en este foro en el que precisamente participó también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros organismos, que ya se publicó el violómetro constitucional en el que se registran los incumplimientos de los transitorios establecidos por el propio Congreso. Mi pregunta concreta, Kembier, es si no son gritos en el desierto lo que hace Transparencia Mexicana, Integralia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Red por Rendición de Cuentas, el CIDE, cuando reclaman inacción en el plan anticorrupción, o la advertencia que hace Coparmex de que la corrupción marca a México y que necesitamos cerrar la puerta a los ladrones. La corrupción se nos está convirtiendo en un cáncer nacional, dijo el presidente de Coparmex. ¿A qué llevan todos estos reclamos, estas advertencias, estas exigencias? Bueno, llevan a muchos lados. En principio llevan a colocar este tema como un asunto central de la agenda pública. No puede ser que sigámosle dando vueltas a un tema que todos sabemos y cada vez es más notorio, es un problema central de nuestro gobierno, de la esfera pública, porque no es solo un problema del gobierno, es un problema también de la esfera pública en el que digamos que la construimos todos. Ahora, efectivamente, como lo señaló el doctor Juan Pardinas, tenemos cada vez más una serie de foros, conferencias, reuniones para analizar el problema, pero nos hace falta ver que esto tenga consecuencias, es decir, que tenga consecuencias en el proceso legislativo y que las autoridades, en este caso el Congreso, estén legislando ya sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya tenemos claro cuáles son las necesidades, ya tenemos muy claro cuál es el problema que tenemos, ahora falta tener un marco normativo que regule esto. Es todo un paquete de reformas muy importante y por supuesto que hay agentes que se resisten dentro de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque a la autoridad no le gusta estar bajo control y bajo el escrutinio público. Pero somos nosotros desde la sociedad, desde las universidades, es decir, parece como que solo las grandes organizaciones pueden presionar. No. Nosotros construimos esta agenda pública a partir de la discusión. Si en las universidades se discute el tema, si en los medios de comunicación, como lo estamos haciendo ahora, discutimos el tema y ponemos el dedo en la llaga y decir, a ver, ojo, este asunto es muy importante y no podemos dejarlo pasar. Si en nuestras reuniones familiares lo platicamos en nuestro entorno, que este es un problema muy serio, etc., así vamos a cambiar la calidad de esfera pública que tenemos. Pero si lo ocultamos, si nosotros callamos, y cuando vemos este tipo de prácticas volteamos hacia otro lado, entonces estamos contribuyendo a que permanezca el estado de cosas tal como está. Y eso sin duda representaría un serio problema para el futuro y el desarrollo de este país. Bien, pues doctor Puente, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad valoramos mucho su comentario, su tiempo, su espacio. Gracias por estar en Contextos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Saludos a todos. Hasta luego.